hablar hoy día sobre la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs es parte de la cadena respiratoria. Vamos a hablar del ciclo de Krebs, vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa. Ese es el tema de esta diapositiva. Mediante la glucólisis, la glucosa se convertía en piruvato. El piruvato podía ingresar dentro de la mitocondria, a la matriz mitocondrial, y se convertía en acetilcoenzima A, que es una molécula pequeñita de 2 carbonos. O se quedaba en el citosol el piruvato y nos generaba lactato. ¿Se acuerdan? La glucólisis anaeróbica y la glucólisis aeróbica. El acetilcoenzima A es el sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Es el que va a iniciarlo, pero vamos a ver que como es un ciclo, no tiene un producto terminal final, sino que tiene un producto regenerador que vuelve nuevamente a activar el ciclo de Krebs varias veces. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Vamos a nosotros degradar por completo la molécula de acetilcoenzima A, la vamos a oxidar, la vamos a respirar por completo en presencia de oxígeno, porque todas las reacciones químicas de la matriz dentro de la mitocondria son aeróbicas y todas las reacciones en el citosol son anaeróbicas. Ahí también tenemos esa contraparte. Y al degradarlo, la molécula de acetilcoenzima dentro del ciclo de Krebs, vamos a liberar energía. Ese es el objetivo del ciclo de Krebs, liberar la energía capturada en la molécula de acetilcoenzima. Al liberar esta energía, vamos a atraparla en estos portadores energéticos. Estos son los productos del ciclo de Krebs, ¿ya? Esa es la finalidad del ciclo. A veces responden, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Generar ATP. Vamos a ver que la gran cantidad de ATP no se genera en el ciclo de Krebs. Se genera después. El ciclo de Krebs, ¿qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar portadores energéticos, colaboradores enzimáticos. Si nos acordamos, NAT y FAT. Eso es lo que nos genera el ciclo de Krebs. Que luego estos portadores energéticos van a viajar al siguiente paso, que es la cadena de transporte de electrones, y van a producir otro tipo de energía para sintetizar ATP. Ya es un cambio de energía. Pero por este momento nos vamos a quedar acá en el ciclo de Krebs, que es bastante corto. Lo vamos a nombrar. Entonces, el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica. ¿Qué significa que sea anfibólico? Que puede hacer anabolismo como catabolismo. Las dos vías puede ser, ¿no? Eso es algo característico del ciclo de Krebs, que lo va a diferenciar de otras rutas. La glucólisis es una ruta catabólica, destrucción de la glucosa para generar piruvato. En cambio, el ciclo y otras vías metabólicas o son catabólicas o son anabólicas. Por ejemplo, la gluconeogénesis, que lo vamos a ver acá, es anabólica, ¿no? Pero el ciclo de Krebs tiene las dos partes del metabolismo, anabolismo y catabolismo. Obviamente la parte catabólica destruye, como les he indicado, la molécula de acetilcoenzima, que es la principal producto final de la degradación de todas las macromoléculas mediante el ciclo de Krebs. Sabes que cuando comemos nosotros, la variación de la comida de moléculas orgánicas simplemente está carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Para poder nosotros absorber. Todas estas macromoléculas, y son las únicas, ¿no? Todas estas macromoléculas que tenemos nosotros, al final se convierten en lo mismo, en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima entra a la segunda fase, que es el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs se realiza en la mitocondria, específicamente en las crestas mitocondriales, en la matriz mitocondrial. Y todas las células lo hacen en el ciclo de Krebs. Obviamente tienen que tener mitocondrias. El eritrocito es la única célula que no puede hacerlo por no tener, ¿no? Pero todo organismo vivo, ya sea animales, plantas, microorganismos o más elementales, realiza el ciclo de Krebs para poder vivir, ¿no? Entonces es un ciclo más que importante, fundamental, ¿no? Para la vida, ¿no? Poderlo entender. Es la forma en la cual el alimento, las moléculas que comemos nosotros pasan por este ciclo para luego convertirse
en otra ruta que va a ser el transporte de electrones en ATP, en la energía útil. Ese es el objetivo final, ¿no? Eso significa que sea anfibólico, hace catabolismo, ya. Catabolismo, degradación de acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. Anabolismo. Por ejemplo, acá está este ejemplo, este es el más importante ejemplo. En el ciclo de Krebs, nosotros tenemos intermediarios. Acá, por ejemplo, es la ruta simplificada del ciclo de Krebs, que tenemos diferentes intermediarios. Son 10 reacciones químicas, igual que la glucólisis, que eran 10 reacciones y tenemos intermediarios. Uno de esos intermediarios, por ejemplo, puede ser el oxalacetato o ácido oxalacético. Es lo que nos dice acá. El oxalacetato, acá lo vamos a dibujar mejor, puede provenir de la transaminación de algunos aminoácidos, que lo vamos a ver en una ruta. Estos aminoácidos se convierten y nos generan oxalacetato. Este oxalacetato puede unirse aquí a la acetilcoenzima A y luego nos genera piruvato y luego nos va a generar glucosa. Eso es anabolismo. Hemos sintetizado glucosa gracias al ciclo de Krebs mediante una molécula, en este ejemplo sería un aminoácido. El ciclo de Krebs también sirve para la síntesis de moléculas de sustancias, ¿no? Cuando esto, por ejemplo, se hace en el riñón, ¿no? Que nos permite sintetizar glucosa a partir de aminoácidos. Entonces, esa parte es la parte anabólica, que convierte la glucosa mediante el ciclo de Krebs proveniente de las proteínas. Es una ruta anaplerótica. ¿Por qué? Porque los metabolitos intermediarios que están acá, todos estos metabolitos intermediarios, tienen la capacidad de salir del ciclo de Krebs para ir a otra vía metabólica, ¿no? O, como les he indicado ahorita, pueden ingresar algún metabolito en alguno de estos intermediarios para ingresar al ciclo de Krebs. Esa característica anaplerótica une al ciclo de Krebs con todas las demás vías metabólicas. No hay una vía que se salve. Todas pasan por el ciclo de Krebs, confluyen en él, ¿no? Entonces, este permite la unión de diferentes vías. Pueden unirse por acá, ¿no? Entran como alfa-cetobutarato, o pueden salir por acá como ácido succínico, ¿no? Entonces, ese anaplerismo es muy importante para darle la flexibilidad al metabolismo de nuestro cuerpo, ¿no? Que una molécula se pueda convertir en otra gracias por medio o por pasar por el ciclo de Krebs. Entonces, aquí tenemos el esquema simplificado del ciclo de Krebs. Honestamente, yo nunca les voy a pedir que memoricen, ¿no? Todas las reacciones químicas, las enzimas, pero sí que entiendan cómo se realiza. Y por eso yo les voy a explicar reacción por reacción para que puedan entenderlo, ¿no? Es algo básico para que ustedes puedan ganar su conocimiento abstracto de cómo es que se produce la energía para que la célula pueda utilizar, o cómo se produce el colesterol, algún metabolito muy importante en nuestro cuerpo a partir del ciclo de Krebs. Y lo que sí tienen que memorizar son los productos finales que va a haber del ciclo de Krebs. Entonces, la primera reacción química, acá tenemos la molécula de acetilcoenzima, que es el sustrato iniciador, que en este ejemplo viene del piruvato, pero puede venir también de los ácidos grasos y de las proteínas, como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Toda la degradación se centra en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, que nos dice que tiene 2 carbonos, se une al oxalacetato, que es una molécula que tiene 4 carbonos, hace una condensación y nos genera ácido cítrico o citrato, ¿no? Que lo hemos debido escuchar. El ácido cítrico es el primer producto del ciclo de Krebs. Por eso también se llama ciclo del ácido cítrico, porque lo primero que nos va a generar es el ácido cítrico, y todas las células tienen la capacidad de generar ácido cítrico. Y luego va a sufrir una serie de oxidaciones biológicas y nos va a volver a generar oxalacetato. Entonces, este va a ser nuestro sustrato regenerador, que se vuelve a encontrar con acetilcoenzima y otra vez genera ácido
cítrico. Y nuevamente, es todo un ciclo cerrado, ¿no? Que puede generarnos muchas veces ácido oxalacético. Cuando yo genero ácido cítrico, tengo la capacidad de seguir la ruta catabólica, que es esta de acá, o seguir la ruta anabólica. La ruta catabólica, ¿qué nos hace? Lo oxido por completo, mi acetilcoenzima A, y le quito energía, ¿no? Le libero energía en forma de electrones. Durante toda esta oxidación estoy liberando energía. Y esta energía, como les mencioné, va a ser capturada por los colaboradores, por NAD principalmente, ¿no? Entonces, este NAD que estaba oxidado se reduce. NAD o FAD que está oxidado se reduce. NAD que está oxidado se reduce. Entonces, y va capturando la energía, Ese es el objetivo del catabolismo del ciclo de Krebs. Generar portadores energéticos que luego van a viajar, van a salir del ciclo de Krebs y van a ir a otra vía que se llama la cadena de transporte de electrones para entregar su energía, para entregar sus electrones. Ahora, si sigue esta otra ruta, es la ruta anabólica. El citrato o ácido cítrico tiene la capacidad, en esta otra diapositiva se explica mejor, la ruta anabólica es esta de acá. Nosotros, dentro de la matriz mitocondrial, tenemos el sustrato iniciador, que es el acetilcoenzima A, que hemos dicho que se va a unir al oxalacetato y nos va a generar citrato, ácido cítrico, que tiene 6 carbonos. La glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? Entonces aquí se diferencia porque este citrato tiene 3 grupos carboxílicos. Por eso también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque el citrato y otros intermediarios del ciclo de Krebs tienen 3 grupos carboxílicos. Como citrato, puede seguir la ruta catabólica, que vamos a hablar, pero también la ruta anabólica. El citrato puede salir, como vemos acá, de la mitocondria hacia el citoplasma. Si el citrato está en el citoplasma, va a ser anabolismo. En realidad es acetilcoenzima, ¿no? Porque acá el citrato sale, ¿y qué pasa en el citoplasma? Lo opuesto, se desdobla, ¿y qué nos va a generar? Oxalacetato y acetilcoenzima. Solamente era un medio de transporte. El oxalacetato va a regresar a la mitocondria. Entonces, ¿qué nos queda acá? Acetilcoenzima A. Si este acetilcoenzima que viene en el citrato está en el citoplasma, sirve para anabolismo. Si este acetilcoenzima A, que igual nos va a generar citrato dentro de la mitocondria, no tiene otra alternativa que seguir el catabolismo. Entonces, es una ruta anabólica y catabólica, dependiendo de dónde se va a encontrar. Y eso también va a depender de las necesidades de nuestro cuerpo. Si yo necesito degradarlo, catabolismo, ¿no? Para generar energía. Si yo lo necesito para sintetizar otras moléculas, anabolismo. En este caso, el acetilcoenzima A puede seguir diferentes vías metabólicas en el citoplasma. La más común, que lo vamos a ver el siguiente semestre, es la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Me va a sintetizar ácidos grasos, por ejemplo, cuando el acetilcoenzima A esté en el citosol. Ustedes saben que el citosol no hay oxígeno. Estas vías metabólicas son anaeróbicas, ¿no? Como la lipogénesis, que es la síntesis. Si está acá adentro, en presencia de oxígeno, se degrada por completo. Puede servir síntesis de glucosa, síntesis de colesterol, de cuerpos cetónicos, de otras moléculas. Es la ruta anabólica. Entonces, la molécula de acetilcoenzima del ciclo de Krebs ayuda a la síntesis de moléculas o se destruye por completo para generar energía. Tiene esas dos caras, ¿no? El ciclo de Krebs. Eso es lo que nos explica acá para la síntesis de grasos. En esta diapositiva de acá están confluyendo las dos caras del ciclo de Krebs, anabolismo y catabolismo. Por un lado, todavía estamos en generalidades del ciclo de Krebs. La molécula de acetilcoenzima A, que viene de la degradación de carbohidratos, de lípidos y de proteínas,
Aquí hemos visto glucólisis, ¿verdad? Transaminación y la beta-oxidación. De diferentes vías metabólicas nos genera lo mismo. El acetilcoenzima es la molécula o el sustrato intermediario de la degradación de todas estas macromoléculas. Ingresa al ciclo de Krebs y nos genera citrato. Si lo degradamos por completo, nos genera energía y nos libera dióxido de carbono. Este acetilcoenzima, que tiene 2 carbonos, se sale por completo en forma de 2 moléculas de dióxido de carbono. Esa es degradación completa. Esa es la parte catabólica. Y también genera la parte anabólica. El citrato que está acá, ¿verdad?, sale, como les he mencionado, hacia el citoplasma y nos va a generar nuevamente acetilcoenzima A, que sirve para la síntesis de ácidos grasos, colesterol, compuestos cetónicos, diferentes moléculas. Esa es la parte anabólica. Entonces aquí está resumiendo la parte catabólica, la parte anabólica. Sirve tanto para degradarse por completo o para sintetizarnos otras moléculas más grandes. ¿De qué va a depender? Hemos visto nosotros, va a depender de la necesidad de nuestro cuerpo, de las células. Si necesita energía, si necesita algún portador energético, algún intermediario del ciclo de Krebs, o si necesita sintetizar algunos de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una degradación de la glucólisis, ¿no?, la glucosa que viene de los carbohidratos, acetilcoenzima, ingresa al ciclo de Krebs, nos produce energía y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso es lo normal que va a ocurrir en todas las células. Pero gran cantidad de energía de glucosa inhibe la ruta catabólica, ya no necesita la célula esto, entonces sale y sirve para la síntesis de ácidos grasos, ¿no? El exceso de glucosa, de carbohidratos, se convierte, por ejemplo, en ácidos grasos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la ruta catabólica y la ruta anabólica. Ahora, entrando a la ruta catabólica, esta es la simplificada, esa es la completa de las 10 reacciones. Les voy a mencionar solamente para que lo puedan entender. Entonces, de piruvato a acetilcoenzima no es ciclo de Krebs, ¿verdad? Esa es una reacción previa de descarboxilación para generarnos acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es el sustrato iniciador, lo hemos dicho, se une al oxalacetato. Miren que el oxalacetato es una molécula, acá tiene 4 carbonos, con el acetilcoenzima A que tiene 2 carbonos. Entonces hace una condensación. La enzima es muy importante, es una enzima regulatoria. Se van a acordar que siempre la primera enzima de las reacciones químicas de las vías metabólicas son enzimas regulatorias. Se llama citrato sintasa y nos genera citrato. Aquí ven, el citrato tiene 6 carbonos, tiene sus 3 grupos carboxílicos, ¿no?, sus ácidos carboxílicos. Este citrato, lo primero que va a pasar con esta molécula de citrato va a ser un reordenamiento de la molécula, una isomerización. Entonces, esa partecita, la primera, no es importante, simplemente que sepan que es un reordenamiento. Miren, pierde agua de un lado de la molécula y gana agua de otro lado de la molécula. Y se hidrata, se deshidrata y nos genera su isómero, el isocitrato. Solamente es un reordenamiento, una preparación de la molécula del citrato para sufrir la primera oxidación biológica. Aquí es realmente lo que me interesa, lo que realmente es el objetivo del ciclo de Krebs, la oxidación biológica. Entonces, el isocitrato va a sufrir la primera oxidación, es decir, va a perder electrones, le va a quitar la energía, ¿no?, perdiendo los electrones en forma de hidrogeniones. ¿Quiénes son los encargados de hacer oxidaciones biológicas? Nos vamos al tema de enzimas, ¿no? ¿Se acuerdan? Oxidorreductasas. Las encargadas de hacer este tipo de oxidaciones que tienen colaboradores son específicamente las deshidrogenasas, ¿no?, que hacen deshidrogenación. Aquí viene una deshidrogenasa, una enzima, y tiene como colaborador la coenzima NAT. Entonces, al isocitrato le he quitado electrones, lo he oxidado. Y al NAT le he entregado estos electrones, lo he reducido. Y queda como NAT reducido. Este es un producto, ¿no?, de uno de los primeros que vamos
ya tenemos un NAD. Cuando el isocitrato lo he oxidado, he quitado algunos electrones, he generado oxalsuccinado. El siguiente paso va a ser quitarle no solamente hidrógenos, sino carbono. Tenía 6, ¿verdad? 6 carbonos. Entonces voy a hacer una descarboxilación. Le voy a quitar un carbono y lo voy a eliminar en forma de dióxido de carbono. Entonces acá le voy a quitar un carbono, una molécula de dióxido de carbono, y me va a quedar solamente 5 carbonos. Esta descarboxilación me genera la molécula de alfa-cetoglutarato. Entonces acá tenemos otro producto final, aunque es un producto que es de desecho, ¿no? Pero es un producto, dióxido de carbono. Y como producto de la descarboxilación he generado el alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahorita? Luego una oxidación y una descarboxilación. ¿Qué he generado? Un NAD reducido y un dióxido de carbono. Este proceso se va a volver a repetir. Es una serie de oxidaciones biológicas, ¿ya? Al alfa-cetoglutarato nuevamente lo voy a oxidar, le voy a quitar hidrogeniones, electrones, y lo voy a descarboxilar. Le voy a quitar un carbono en forma de dióxido de carbono. Viene otra deshidrogenasa, voy a reducir NAD a NAD reducido y voy a generar otro dióxido de carbono. Otra oxidación, otra descarboxilación. Del alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A. Y ya no tiene 5 carbonos, solamente va a tener 4 carbonos, ¿no? Y le quito un poquito de energía. Entonces vamos a ir sumando, ya tenemos 2 NADs y 2 dióxidos de carbono. En este paso ya puedo decir yo que he degradado por completo la molécula de acetilcoenzima. Los 2 carbonos de esta molécula han salido en forma de 2 dióxidos de carbono. A eso se llama respiración completa, oxidación completa. Y esto ya saben, de carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? He oxidado por completo cualquier carbohidrato, cualquier lípido y proteína se ha oxidado por completo o lo he respirado por completo mediante el ciclo de Krebs. Eso es algo importante. Succinilcoenzima A. Esta parte es especial porque es la única fosforilación a nivel de sustrato. Tiene una energía tan elevada la succinilcoenzima A que cuando yo lo voy a partir y formo succinato, esa energía es tan grande que me va a permitir la unión de los grupos fosfato, que es lo que en realidad yo quiero, ¿no? Unir el enlace fosfodiéster. En este caso yo voy a unir una molécula de GDP a un grupo fosfato y voy a generar una molécula de GTP. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la GTP, no? Entre otros paquetes energéticos tenemos la GTP, que luego es igual o se convierte en una molécula de ATP. Solamente cambia la base nitrogenada, en vez de guanina, adenina. O sea, que es la única fosforilación a nivel de sustrato que se genera y nos genera una molécula de GTP. Pero luego vamos a ver que GTP se convierte en ATP, ¿no? Equivalente a una molécula. Cuando he hecho esta energía tan grande para generar un GTP, el succinilcoenzima se ha convertido en succinato. Le sigo quitando energía. Al succinato le quito energía, le quito algunos hidrogeniones, va a venir otra deshidrogenasa, pero no va a ser tan grande para utilizar NAD, sino que solo voy a utilizar FAT, que es la otra coenzima, colaborar como el hermano menor de NAD. Entonces FAT se va a reducir y del succinato se pasa a fumarato o ácido fumárico. Este fumarato, lo único que va a tener acá, vamos a ganar agua, lo voy a hidratar y se genera malato. Y finalmente la última reacción de oxidación biológica, el malato, que tiene 4 carbonos, le quito algunos hidrogeniones, no la última energía que voy a quitarle, y viene una deshidrogenasa con NAD que se va a reducir. Y cuando yo oxido el malato, se convierte en oxalacetato. El oxalacetato o ácido oxalacético, nuevamente, si se encuentra con acetilcoenzima, nos genera citrato, es decir, se vuelve a regenerar el ciclo. Es el sustrato regenerador del ciclo de Krebs.
Entonces, ¿qué hemos generado en el ciclo de Krebs que es importante? ¿Cuántos NADs hemos generado? 3 NADs. Hemos generado un FAT, un GTP y 2 dióxidos de Krebs. Ese es el balance energético de una vuelta del ciclo de Krebs. Creo que puede dar varias vueltas. ¿Se acuerdan de la glucólisis? ¿Cuántas vueltas daba el ciclo de Krebs? Una glucosa me generaba 2 piruvatos, ¿no? 2 acetilcoenzimas, 2 vueltas del ciclo de Krebs. Se multiplica por el doble. Eso es lo interesante, eso es lo importante que sepan el producto final de una vuelta del ciclo de Krebs. ¿Ya? Lo demás, sabemos que necesitan colaboradores. De hecho, el ciclo de Krebs necesita 5 enzimas para poder trabajar y 5 vitaminas y 5 minerales, porque enzimas, cada reacción química necesita una enzima, necesita 10 reacciones químicas, necesitan 9 enzimas. Por ejemplo, para NAD, esta es una coenzima que viene de una vitamina de la niacina, del complejo B, yo necesito esa vitamina. O FAD, necesito la riboflavina, que es la vitamina B2, ¿no? O la coenzima A que he encontrado yo del ácido pantoténico, la vitamina B5. Entonces, tiene también el paciente o la persona tiene que tener también aporte de vitaminas y de minerales para poder trabajar. ¿Qué vitaminas? Bueno, todas estas vitaminas son del complejo 5. La vitamina B1, por ejemplo, la B2, la B3, la B5 y la B8, ¿no? Niacina, riboflavina, tiamina, ácido pantoténico y la biotina. Simplemente ayudan a la reacción química, ¿no? Mediante colaboradores. Y minerales, que el magnesio, lo habíamos hablado en alguna clase, es muy importante, ¿no? Para la degradación de todos los carbohidratos. Manganeso, calcio, hierro para las hemoproteínas y obviamente fósforo para la única fosforilación a nivel de sustrato que se va a tener del ciclo de Krebs. ¿Cómo se va a regular este ciclo? Algo que está inmerso en esto es que este ciclo de Krebs solamente se va a poder realizar cuando haya oxígeno, ¿no? Entonces, va a depender, dice la regulación, el flujo del ciclo de Krebs, del aporte de oxígeno. Es proporcional. Mientras más oxígeno, más ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs. ¿Y qué va a pasar? El citrato sale al citosol, ¿no? Donde es condición anaeróbica. ¿Y qué más puede pasar? No hay producción de portadores energéticos, que a la larga eso es fatal para la célula y para el paciente. Entonces, uno de los requerimientos para que el ciclo se active es el oxígeno, pero no es el único, ¿no? Tiene que haber también acetilcoenzima A, tiene que haber las condiciones, tiene que haber las vitaminas, los minerales, ¿no? Son muchas cosas para que este ciclo funcione de buena manera. ¿Cómo voy a regular sistemas regulatorios enzimáticos? Hay 3 enzimas regulatorias, igual que la glucólisis. ¿Se acuerdan? Habían 3 enzimas regulatorias, ¿no? La exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Acá tenemos estas 3. La primera, que es la citrato sintasa, que es una enzima regulatoria. La isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Son las 3 enzimas regulatorias que las tengo acá escritas. Estas 3, ¿no? La citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué significa que sean regulatorias? Que estas se van a activar promoviendo que se realice el ciclo de Krebs, o se van a inactivar para que no se realice el ciclo de Krebs, dependiendo de las necesidades metabólicas de la célula, ¿no? Es una regulación enzimática. Son enzimas que tienen sitio alostérico, ¿no? ¿Cuándo se van a activar y cuándo se van a inactivar? Obviamente, si no hay acetilcoenzima A, que es el sustrato iniciador, y no hay oxígeno, no se pueden activar. Entonces, se activan de acuerdo a la disponibilidad de sus sustratos. El sustrato del citrato sintasa, por ejemplo, es acetilcoenzima y oxalacetato. Si no hay oxalacetato, no se puede activar, ¿no? Cuando se activa cuando hay gran cantidad de oxalacetato para poder transformarlo.
¿Y cuál es el producto de la citrato sintasa? El citrato. El producto inhibe a la enzima, y si se inhibe la enzima, inhibe el ciclo de Krebs. Entonces, el citrato es un inhibidor. Gran cantidad de citrato que haya inhibe a la enzima y no hay ciclo de Krebs. Entonces, por eso el citrato puede abandonar la mitocondria y hacer la síntesis de moléculas fuera de la mitocondria, no en el citosol. Lo mismo ocurre con estas otras enzimas, las deshidrogenasas, por ejemplo, se van a activar cuando hay gran cantidad de NAD oxidado, ¿no? El NAD oxidado se activan ¿para qué? Para reducir. Y su producto, el NAD reducido, es un inhibidor. Gran cantidad de NAD o de FA, bueno, en este caso es de NAD, ¿no? El único, va a reducir o va a inhibir el ciclo de Krebs. ¿Qué más? El ATP. El producto, vamos a ver que después del ciclo de Krebs, NAD y FAT van a viajar a otra vía que es la cadena de transporte de electrones y van a generar ATP. Gran cantidad de ATP inhibe a estas enzimas, porque ya no se necesita energía, ¿no? Y gran cantidad de ADP, ¿qué significa el ADP? Que ya la célula ha utilizado mucho ATP y se está acumulando demasiado ADP que se necesita energía, va a activar a estas enzimas. Entonces, es una activación por disponibilidad de sustratos y por inhibición de producto. Una inhibición alostérica. Entonces, aquí está explicando lo que les decía para que lo volvamos a entender, el ciclo de Krebs, que se inicia a partir de una molécula muy pequeña que es la molécula de acetilcoenzima A. El piruvato que viene de la glucólisis en la célula tiene que ingresar a la mitocondria, ¿verdad? Donde hay oxígeno, va a traspasar la barrera externa, la membrana interna, va a llegar a las crestas mitocondriales, a la matriz mitocondrial. Un paso previo, el piruvato tiene que convertirse a acetilcoenzima A. Entonces, el piruvato que tiene 3 carbonos tiene que convertirse a acetilcoenzima A que tiene 2 carbonos. Entonces, ya lo hemos visto, la piruvato deshidrogenasa es el complejo enzimático que hace eso. Igual hace una oxidación y una descarboxilación, ¿no? Entonces, acá está el piruvato con sus 3 carbonos. Le ponemos la coenzima A, le quitamos la energía y sale el dióxido de carbono en forma de... O sea, el carbono sale en forma de dióxido de carbono. Aquí es donde tenemos la acetilcoenzima A y recién aquí empieza el ciclo de Krebs, no antes. Obviamente hemos visto en la glucólisis que también se producía NAD, ¿verdad? Si se acuerdan, la glucólisis produce 2 NAD, 2 ATPs y 2 piruvatos. Este acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, son 10 reacciones químicas que lo hemos visto, y se oxida por completo y nos genera diferentes productos finales. Acá nos va a decir de que de 2 carbonos más el oxalacetato que tiene 4 carbonos nos genera el citrato que tiene 6 carbonos. Sufre una serie de oxidaciones. Acá, por ejemplo, sufre 2 descarboxilaciones, 1 y 2, y nuevamente nos genera 4 carbonos. Y al final se convierte en oxalacetato, que es el sustrato regenerador del ciclo de Krebs. Y nos dice dónde se generan los NADs, por ejemplo eran 3 NADs, ¿verdad? Y dónde se genera el FAT. Esto es lo que tienen que saber, ¿no? Los productos finales. 3 NADs, un FAT. Acá lo toma como ATP, pero sabemos que es GTP, que luego se transforma en ATP. Y 2 dióxidos de carbono. Entonces la molécula de acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato, va a unirse y nos forma una molécula de 6 carbonos que tiene 3 grupos carboxílicos, el famoso ácido cítrico, ¿no? este citrato. Esta parte pierde agua de un lado, la conitasa, y luego gana agua de otro lado. Es solamente una isomerización y nos genera el isocitrato, que es el isómero
del citrato, ¿no? Lo está reestructurando. El isocitrato, recién esta parte nos interesa, sufre la primera oxidación biológica, ¿no? Viene en una deshidrogenasa, le quita energía y le entrega la energía a NAD. NAD ya está cargado energéticamente. El oxazoxinato sufre una descarboxilación. Vamos a eliminar acá un dióxido de carbono, pierde un carbono, ¿no? Nos genera nuestro alfa-cetoglutarato, solamente con 5 carbonos. Este alfa-cetoglutarato ocurre lo mismo, ¿verdad? Una oxidación y una descarboxilación. Acá va a venir una deshidrogenasa, le quita los electrones, una descarboxilación, sale el dióxido de carbono y generamos succinilcoenzima. Los electrones son capturados por NAD, ya tenemos 2 NAD que han sido reducidos. Succinilcoenzima es especial porque es la única parte que hemos dicho que hace la única fosforilación a nivel de sustrato. Es una energía tan elevada que permite esta unión de enlaces de grupo fosfato y nos genera una molécula de GTP. El succinato luego, nuevamente le quitamos electrones, viene una deshidrogenasa, pero ya no va a venir NAD para poder reducirse, sino va a venir FAT. Se le quito algunos hidrogeniones y nos genera FAT. Y del succinato nos genera fumarato. De fumarato hemos dicho que se va a hidratar. Esa parte no es muy importante, se está preparando el fumarato para malato y nos genera. Y finalmente la última oxidación biológica, el malato, le quitamos los últimos electrones, nada los va a recibir y nos va a regenerar nuestro sustrato regenerador, el oxalacetato. Acá nos va a decir todos los productos intermediarios. Bueno, está en inglés, creo, pero ustedes saben inglés. Entonces, es necesario que sepan el producto intermediario porque lo van a ver en otro lado, como les decía, ¿no? Como es una ruta anaerótica, siempre se puede ingresar por algún producto intermediario al ciclo de Krebs, no es cerrado, es abierto, o puede salir del ciclo de Krebs para ir a otro lugar. Entonces, es necesario que sepan eso. Ahora, ¿cuál es el balance energético de una vuelta del ciclo de Krebs? 3 NADs, un GTP, un FAT y 2 dióxidos de carbono. Eso sí también tienen que saber. Una vuelta del ciclo de Krebs. Acá es muy importante relacionar que la molécula de acetilcoenzima de 2 carbonos sale por completo en forma de los 2 dióxidos de carbono. Lo he terminado de destruir. Lo he oxidado por completo. Y como hay oxígeno, sí se lo he respirado por completo. ¿Qué es lo que nos produce entonces el ciclo de Krebs? Nos produce gran cantidad de portadores energéticos, NAD y FAT, y GTP, que al final se convierte en ATP. ¿Ya? Entonces, nos produce ATP el ciclo de Krebs, no nos produce directamente ATP. Nos produce portadores energéticos y estos luego van a viajar a la cadena de transporte de electrones para ahí realmente producir gran cantidad de ATP.